Vamos a esperar un rato. ¿Tú me escuchas bien, vale? Sí, perfecto. Ya. Es que a veces mi audio no funciona bien. 100%. Como el otro día que me escuchaba, no sé por qué pasó eso. Parece que el computador el audio del computador no funciona muy bien, así que uso el de la cámara. Perfecto. Dame un segundo. Sí. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta jornada de investigación, experiencias en metodología de la investigación, descubriendo la realidad científica, en el cual lo que buscamos es traspasar justamente experiencias de investigación desde los propios investigadores hacia alumnos, profesores y hacia la comunidad en general. Les comento que vamos a dejar los micrófonos apagados durante el transcurso de la exposición. La directora de la Escuela de Ingeniería Comercial, profesora Tania Jakasovich, y el profesor Juan Egaña, jefe de la carrera de Ingeniería Comercial Campus Santiago, le dan la más cordial bienvenida a esta iniciativa conjunta entre la Coordinación de Investigación y la de Extensión y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería Comercial Campus Santiago. Saludamos al público presente que nos acompaña el día de hoy, y en especial a nuestro expositor, Eduardo Zúñiga, quien es candidato a doctor en Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Chile. Les cuento que Eduardo es ingeniero matemático de la Universidad de Chile y es académico part-time de la misma universidad, de asignaturas de pregrado y posgrado, en particular del Magíster de Economía Aplicada, y además es académico part-time de nuestra universidad, Universidad de Valparaíso. Su especialidad se centra en la teoría de juegos y en microeconomía teórica. Les comento que el año pasado su trabajo de tesis doctoral fue aceptado en 3 importantes conferencias de teoría de juegos a nivel mundial. Ellas son European Meeting on Game Theory, International Conference on Game Theory, y SAET, que es la conferencia de la Sociedad para el Avance de Teoría Económica.
Eduardo me sugiere que preguntas técnicas o particulares sobre, chiquititas, sobre algún signo, algún cálculo, en alguna diapositiva, se la pueden realizar inmediatamente, desilenciando su micrófono o bien en el chat, y que las preguntas más profundas de contenido o comentarios sean realizadas al final de la presentación o bien en el transcurso de la presentación en el mismo chat, ¿ya? Para luego responderlas al final de la presentación. Vamos a dar tiempo al final para responder las preguntas. Sin más preámbulo, le damos entonces la bienvenida a Eduardo. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien. Como les comentó Valeria, mi intención es que las preguntas pequeñas, o si es que hay algún detalle que no se entendió en alguna diapositiva, me lo pregunten inmediatamente, de manera de poder seguir la presentación. Igual no hay muchas cosas complicadas o donde perderse, pero si es que hubiese alguna duda o no me creen algo, me equivoqué en algo, me paran en ese momento. Y las preguntas más largas o más de comentario al final. Pero eso, por el chat o desilenciando el micrófono, lo que sea más cómodo. Entonces, ahora les voy a compartir mi presentación. Ahora deberían poder ver todos. Perfecto. Ya. Bueno, como les comentó la Vale al empezar, yo me especializo en teoría de juegos. Mi tesis es sobre microeconomía, en particular modelos de competencia duopólica. Les voy a contar un poquito de eso al final, pero mi intención para la charla es esencialmente hacer una introducción a qué es lo que es teoría de juego y cuáles son los elementos clave que uno tiene que considerar cuando va a hacer investigación en teoría de juego. En particular, definir bien los componentes del modelo y cuestionarse los resultados, interpretar y cuestionar los resultados. Y al final les voy a contar un poquito en una diapositiva qué es lo que hago yo. Entonces, esa es la estructura de la charla. Vamos a partir haciendo una introducción a lo que es teoría de juego, definir conceptos esenciales de cada modelo, y después a través de un modelo sencillo que es muy conocido en la literatura, un modelo clásico que se llama de Cournot, voy a tratar de resaltar cuáles son los que creo yo los aspectos más importantes de la metodología de investigación en esta área. ¿Sí? Eso. Entonces comencemos con la introducción. Cuando uno busca teoría de juego en Wikipedia, dice eso que está ahí. ¿Sí? Que es un área de la matemática aplicada que usa modelos para estudiar interacción en estructuras formalizadas de incentivos. A eso se le llama un juego. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? En palabras un poquito más sencillas o de forma más intuitiva. Es un área de la matemática aplicada que es muy útil para modelar situaciones de interacción estratégica. ¿Y qué significa interacción estratégica? Significa eso que está ahí abajo. Una interacción estratégica es una situación en la cual cada agente o cada jugador, para usar la nomenclatura del área, cada jugador debe tomar en cuenta qué es lo que están haciendo todos los otros jugadores para encontrar qué es lo óptimo para él o para ella, qué es lo óptimo que debe hacer. Sí, esa es la idea detrás de interacción estratégica, es tomando en cuenta las decisiones de los demás. Ejemplos de en qué contextos aparecen este tipo de interacciones. Bueno, competencia entre firmas, entre empresas, cuando compiten en precio, cuando compiten en cantidades. Ese modelo de competencia en cantidades es el que vamos a detallar un poquito más en esta charla, pero esas son situaciones donde las empresas tienen que tomar en cuenta qué están haciendo los otros para decidir lo que ellas van a hacer. También clásicos políticos tomando una postura frente a algún tema. Hay modelos de teoría de juegos que responden a ese tipo de preguntas, como cómo se distribuyen los políticos en el espectro político entre izquierda y derecha, ¿sí? En una elección. O ejemplos más comunes, todos nosotros cuando tenemos, bueno, ahora no nos podemos mover mucho porque estamos en pandemia, pero cuando hay que decidir cómo ir a trabajar, qué modo de transporte va a ir a trabajar o usar para ir a trabajar o a la universidad, hay que tomar en cuenta qué es lo que hacen los demás para decidir a qué hora salgo, en qué estación me bajo, o si es que tomo el metro o me voy en micro. Tengo que tomar en cuenta las decisiones de los demás. Y otro entorno clásico son las licitaciones. Las licitaciones públicas, por ejemplo, es un ambiente con mucho incentivo estratégico, tanto de las personas que quieren, los que participan de la licitación, como el organismo que diseña la licitación tiene que tomar en cuenta cuáles son los incentivos de los participantes para poder definir bien las reglas de la licitación. ¿Sí? Entonces esos son ejemplos clásicos de entornos donde aparece naturalmente esta idea de interacción estratégica. Ups.
¿Cómo se define formalmente un juego? Un juego en forma normal, así se llama, tiene 3 elementos clave. Tiene un conjunto de jugadores, que usualmente se denota por I o por J, que lo podemos considerar finito para efectos de esta presentación, N jugadores, que son los N agentes participantes del modelo. Asociado a cada jugador hay un conjunto de acciones posibles que puede tomar, acciones o estrategias, ¿sí? S1 hasta Sn, acciones posibles para cada jugador, y el elemento clave de la teoría, del modelo, es esto que está acá abajo. Asociado a cada jugador hay una función de pago, pero como ven, el dominio de esta función no es simplemente su espacio de estrategias, no es simplemente S sub I, sino que es considerando las estrategias de todos. ¿Sí? La función de pago en un juego depende de las acciones de todos los jugadores. Entonces, a un perfil de estrategias, este vector de acá se llama perfil de estrategia, una acción para cada jugador le asocia un valor. Y ese es el elemento clave. Cuando yo les digo, tomando en cuenta lo que hacen los demás, está aquí, ¿sí? En la función de pago. Ahí está él tomando en cuenta lo que hacen los demás. Mi pago, mi beneficio o mi costo no depende exclusivamente de lo que yo hago, sino que depende de lo que están haciendo todos. ¿Cuál es la idea de solución o el concepto de solución de un juego? Es una idea muy, muy bonita, muy interesante, que se llama equilibrio de Nash. Esa es la noción más clásica de solución de un juego. Y antes de definirlo formalmente o en la matemática, es bueno darle intuición, ¿sí? Un equilibrio de Nash va a ser un perfil de acciones, es decir, una acción para cada jugador tomando una acción, tal que, dado que están tomando esas acciones todos, para ninguno hay beneficio de cambiarse a hacer otra cosa, ¿sí? Dado que todos estamos tomando este perfil de acciones, ninguno se puede beneficiar unilateralmente por desviarse, así se define. Disculpe. Ahí sí. Ya. Ninguno puede beneficiarse unilateralmente, no hay beneficios unilaterales por desvío. Es decir, dado que estamos haciendo algo, a todos nos conviene estar haciendo esto. Esa es la idea de un equilibrio de Nash y esa es la idea más clásica de solución de un juego. ¿Cómo se define formalmente? Bueno, un perfil de estrategias, es decir, una estrategia para cada jugador, S1 hasta Sn barrita, va a ser un equilibrio de Nash si es que, esta notación es clásica en teoría de juegos, si es que mi pago, dado que yo estoy tomando la estrategia S sub I barrita, y todo el resto, eso significa el menos I, todo el resto está jugando ese perfil de ahí arriba, es mejor que si es que yo tomara alguna otra cosa en mi espacio de acciones. ¿Sí? Esa es la idea de equilibrio Nash, y esto tiene que valer para todo jugador. Así se define. Entonces, dado que todos estamos haciendo algo, nos encontramos en esta situación en que todos estamos haciendo algo, ninguno de nosotros tiene incentivos a desviarse y hacer otra cosa. Esa es la idea detrás del equilibrio de Nash. Se llama así por John Nash, que es un matemático muy famoso, tiene una película, la película Una mente brillante, si que la han escuchado, habla de la vida de John Nash, una persona muy atormentada también porque tenía esquizofrenia, pero un matemático muy bueno, tanto como matemático, y tiene el premio Nobel de Economía. La gente tiende a pensar que era economista, pero no, era matemático John Nash. Hay un libro también, muy bueno, que se llama igual que la película. Y un dato curioso, por si es que le interesa, esto es una ñoñería nomás. En el libro está uno de los capítulos de la tesis doctoral de John Nash, donde define el concepto de equilibrio, y su tesis doctoral debe tener como, no sé, 40 páginas. ¿Sí? 40 páginas, listo, teoría definida, y no tiene referencias, solo tiene una cita a él mismo. Y listo. ¿Sí? Esa es toda su tesis doctoral. Entonces, primer ejemplo clásico de teoría de juegos, el dilema del prisionero. Voy a hacerlo para ilustrar cómo intervienen estos conceptos más abstractos que están antes de conjuntos de jugadores, espacio de estrategia y pagos. ¿Cuál es la historia acá? Bueno, se detiene a dos personas sospechosas de haber cometido un crimen, pero no hay pruebas para condenarlo. ¿Sí? No hay pruebas para condenarlo, así que hay que hacer que alguno o los dos confiesen. Esa es la idea. Entonces, al detenerlos, se los pone en celdas separadas, no pueden conversar, y le leen el siguiente plan de acción a cada uno de ellos. Les dicen, bueno, a cada uno le dicen esto: si ni tú ni tu amigo confiesa, ¿sí? Si los dos se quedan callados, no los podemos inculpar por el crimen y van a estar presos un mes y salen. ¿Sí? Por el contrario, si es que los dos confiesan, estando separados, si es que los dos confiesan, van a ser los dos condenados a 6 meses de prisión cada uno.
Y la última alternativa es que si alguno de ustedes confiesa y el otro no, el que confesó, o sea, el que cooperó con la investigación, sale en libertad y el otro se va 9 meses preso. Esa es la historia. Entonces la situación, esta interacción estratégica, tiene dos jugadores que son los presos, sus espacios de acciones son confesar o quedarse callado, y los pagos asociados son el tiempo que van a pasar en la cárcel. Así se podría modelar esta situación como un juego. Y eso se ve así. Esta tabla se lee desde la izquierda, pueden pensar como el jugador 1 o el preso 1, y desde arriba lo pueden pensar como el preso 2 o el jugador 2. Entonces, acá están resumidos todos los elementos clave del juego. Están sus estrategias, sus posibles acciones, callar o confesar para los dos, y los pagos que se llevan. Entonces, si el jugador 1, el que viene por la izquierda, se calla, y el 2 también se calla, los dos se van un mes preso, por eso su pago es -1 para los dos. Si el jugador 1 se calla y el 2 confiesa, como el 1 no cooperó, se va 9 meses preso y el 2 sale libre, 0 meses preso. Y así. Así se lee esa tabla. Y la pregunta es, ¿qué hacen? ¿Qué le conviene a los jugadores hacer? Entonces, para responder esta pregunta, uno podría ponerse en el lugar del jugador 1. Es súper simétrica la interacción, así que lo que vayamos a concluir para el jugador 1 en verdad vale para el 2 también. Si yo soy el jugador 1 y juego, o sea, y el 2 está jugando callar, supongamos que estamos parados en la primera columna acá. El jugador 2 está jugando callar. ¿Qué le conviene al 1? Bueno, si yo me callo también, me voy un mes preso, pero si yo confieso, salgo libre. Así que cuando el jugador 2 se está quedando callado, como que a mí me conviene confesar. ¿Sí? Me va mejor si confieso. ¿Y ahora qué pasa si es que el jugador 2 está confesando? Si el jugador 2 está confesando y yo me callo, me voy 9 meses preso, pero si yo confieso me voy 6 nomás. Así que en este caso, en el que el jugador 2 está confesando también, o sea, en el que el jugador 2 está confesando, a mí también me conviene confesar. A mí me conviene confesar en cualquiera de las dos situaciones. Y eso también vale para el jugador 2. A él también le conviene confesar en cualquiera de las dos situaciones. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Los dos terminan confesando y se terminan yendo 6 meses preso cada uno. Ese es el equilibrio de Nash de este juego. Una situación, una combinación de acciones, que es confesar, tal que ninguno de los dos tiene incentivos unilaterales a desviarse. ¿Sí? Eso quiere decir, dado que el otro está confesando, a mí no me conviene moverme a quedarme callado. ¿Sí? Algo interesante de esto es que este escenario no es bueno para los jugadores, porque si ellos se pudieran coordinar, se pudieran poner de acuerdo y decir, ya sabéis qué, nos vamos a quedar callados. Independiente de lo que nos ofrezcan, independiente de lo que nos digan, nos quedamos callados, no confesamos el crimen, se van un mes presos, ¿no? Pero como anticipan que el otro jugador también es estratégico y va a buscar lo mejor para sí, tomando en cuenta lo que hace el resto, terminan ambos confesando. Esto cambia si es que esta interacción es repetida, si es que los jugadores saben que van a tener que estar entre callar y confesar varias veces en su vida, podría cambiar esta situación y podría convenirles quedarse callados un tiempo. Eso va a depender de la paciencia de los jugadores. Eso se llama el dilema del prisionero repetido, por si alguien lo quiere buscar. Ah, no lo dije antes. Valeria tiene mi correo, si es que alguien quiere la diapositiva o me quiere preguntar otra cosa, le piden mi correo y me preguntan nomás, ¿sí? Le puedo mandar la diapo o responder cualquier cosa que ustedes quieran. Esa es la idea de equilibrio de Nash, entonces. ¿Sí? Ahora vamos a la pregunta que motiva esta charla. ¿Cómo se investiga en teoría de juego entonces? Habiendo ya visto este ejemplo, les quise hacer ese ejemplo antes para definir lo que era un equilibrio de Nash y poder armar la diapositiva siguiente. ¿Cómo se investiga en teoría de juego? Hay esencialmente dos líneas de investigación y una combinación de esas dos. Entonces, hay teoría pura en teoría de juegos. ¿Qué quiere decir pura? Uno se pregunta, se hace preguntas relacionadas a la estructura del juego. Por ejemplo, ¿bajo qué condiciones existe un equilibrio de Nash? ¿Qué tiene que cumplir la función de pago de los jugadores o los conjuntos de estrategia para que exista un equilibrio? Y si es que existe, ¿cómo lo pillo? ¿Cuándo es único? ¿Habrá otras nociones de solución de un juego, además del equilibrio de Nash? ¿Qué pasa cuando hay más de un equilibrio? ¿Cómo elijo cuál es el que va a resultar? Ese tipo o la última que a mí me interesa mucho particularmente, cómo modelar el hecho de que los jugadores tienen información parcial del juego, ¿sí? No tienen la información completa. Voy a ahondar un poquito en esa pregunta más adelante en el ejemplo que tengo. Esas son preguntas que se hace la investigación pura, entre comillas pura, en teoría de juegos. Y hay investigación más aplicada, que uno observa algún fenómeno en la vida real, algún problema en la vida real y se pregunta, ¿se podrá modelar esto como un juego?
Y si es que eso es cierto, si es que lo puedo modelar como un juego, ¿qué es un equilibrio de Nash en este contexto? Hay que interpretar. Ya no me basta simplemente calcularlo, sino que hay que interpretar y cuestionar si es que mis supuestos, cómo cambia mi resultado dependiendo de los supuestos que yo tomé. Es el tipo de pregunta del problema aplicado. Y lo que termina haciendo uno muchas veces es en verdad una mezcla de los dos anteriores. Si hay un fenómeno que le interesa, uno define un modelo nuevo, que eso es esencialmente teoría, busca condiciones para que exista equilibrio en ese modelo abstracto, y luego se pregunta si es que las condiciones reales del problema que yo estoy modelando verifican o cumplen esas condiciones para que haya equilibrio. Esas son como las líneas de investigación en teoría de juego, muy a grosso modo, ¿sí? Esto, sin entrar mucho en los grados de separación. ¿Qué es lo que voy a hacer de aquí en adelante? Voy a utilizar un modelo, como les dije, clásico, que es el modelo de Cournot, un modelo sencillo de competencia en cantidad, para ilustrar como los pasos que uno hace cuando trata de modelar un problema de la vida real, digamos, como un modelo de teoría de juegos. Entonces, supongamos que ese es el problema. Si queremos, observamos un fenómeno en particular y lo queremos modelar usando este framework, elementos esenciales, identificar quiénes son los jugadores, cuáles son sus espacios de acciones, qué es lo que los jugadores pueden hacer, y las funciones de pago. Esos son los elementos clave al investigar en teoría de juegos. Tengo que definir bien esos tres elementos. ¿Quiénes son mis agentes estratégicos? ¿Qué acciones pueden tomar? Y cómo les va a cada uno de ellos según la combinación de acciones que toman. Luego de eso tengo que calcular el o los equilibrios del juego y finalmente interpretar el resultado y cuestionarlo, ¿sí? Hay un asterisco ahí en calcular el o los equilibrios porque les quiero contar una manera de hacerlo, ¿sí? Una manera formal, rigurosa de calcular equilibrio. Tampoco voy a entrar tanto en el detalle matemático, pero la idea es bonita, la idea que hay detrás. Entonces, una manera, no es la única, de encontrar equilibrio de un juego es a través de las llamadas funciones de mejor respuesta. Una función de mejor respuesta le dice a cada jugador, es exactamente eso, le dice a cada jugador para cualquier combinación de acciones lo que esté tomando el resto, qué es lo que le conviene a él hacer. Es una función de mejor respuesta. Entonces, para cualquier cosa que estén haciendo los otros, ¿qué debería hacer yo? Es más o menos lo que pasaba en el dilema del prisionero, que ahí calculamos la función de mejor respuesta. Le decía a cada prisionero, usted confiese. Independiente de lo que esté haciendo el otro, confiese. Ahí esencialmente la calculamos. Formalmente se define así, ¿sí? Una función de mejor respuesta toma como input lo que están haciendo los otros, el perfil de estrategias de todos los otros, y busca en el espacio de estrategias propio cuál es la estrategia que maximiza el pago. Eso quiere decir esta notación de Armax. Busca en el espacio de estrategias propio cuál es la estrategia que maximiza el pago. Es como resuelve un problema de optimización en S sub I, dado S menos I, o sea, lo que está haciendo todo el resto. Y esta observación de abajo es una tecnicalidad. Esto en general no tiene por qué ser una función. Podría ser una correspondencia, en el sentido de que, dado lo que está haciendo el resto, capaz que yo tengo varias acciones que me maximizan mi pago. Esto no tiene por qué ser una aplicación univaluada. No tiene por qué ser una función uno a uno, ¿sí? Dado un perfil de estrategias del resto, capaz que yo tengo varias cosas que podría hacer que me dejan con pago máximo. Así que en general no es una función, sino que una correspondencia, pero como les digo, es una tecnicalidad. En el ejemplo que vamos a ver ahora es una función. ¿Cómo se calculan los equilibrios de un juego, dado este objeto, esta función de mejor respuesta, intersectándolas todas? ¿Sí? Un perfil de estrategias va a ser un equilibrio de Nash si cada estrategia está en la mejor respuesta de cada jugador. Es decir, todos nos estamos mejor respondiendo a todos. Cuando eso ocurre, estamos en un equilibrio de Nash. Y esa es la idea bonita detrás del trabajo de Nash, de su tesis doctoral, es definir esta cosa, esta idea de función de mejor respuesta, ¿sí? Que agarra todo el néctar de la idea de teoría de juego, porque es considerar lo que están haciendo los demás para ver qué hago yo. Y además tiene propiedades muy, muy entretenidas, teóricas, como que es continua, es compacta, y eso le permitió a Nash usar un teorema clásico que se llama teorema de punto fijo para mostrar que los equilibrios siempre existen. Y ese es su trabajo, ¿sí? Mostrar que los equilibrios siempre existen. Pero para la idea, nos podemos quedar con esto de acá abajo. ¿Sí? Un perfil de estrategia va a ser equilibrio si es que todos están mejor respondiendo a todos, dado lo que está haciendo el resto. Esto es lo que voy a usar el modelo de Cournot, que es un modelo clásico de competencia en cantidades, para ilustrar cómo uno opera cuando está haciendo investigación en teoría de juego. Como les dije, si hay duda o cualquier cosa chiquitita,
me lo escriben en el chat o levantan la manito y la contesto, ¿sí? Suelo equivocarme con los cálculos de las cosas, pero ahora lo revisé y me parece que está todo bien. Entonces, ¿cómo es el modelo de Cournot? ¿Sí? Consideremos un mercado de dos firmas que venden un producto homogéneo, y en este mercado hay una demanda que es una función decreciente de la cantidad, eso es clásico, de la cantidad total en el mercado. Entonces, como hay dos firmas, la demanda es P de Q grande, y Q grande es la suma de lo que están produciendo las dos, donde Q sub I es lo que produce la firma I. Y las firmas tienen alguna función de costo. ¿Sí? Por lo tanto, en este mercado las firmas tienen esta utilidad: demanda por cantidad menos costo, lo usual. Sabemos que en un modelo de competencia perfecta, las firmas tendrían, en un modelo de competencia perfecta, uno de los supuestos es que todos somos tomadores de precio, no lo podemos alterar, entonces las firmas terminan fijando precio igual costo marginal y se resuelve la cosa, ¿sí? Eso ocurre en un modelo de competencia perfecta. Pero eso también asume exactamente eso, que todos somos tomadores de precio y que sabemos que no podemos influir en el precio. Pero en un mercado chiquitito, donde hay dos firmas nomás, ellas saben que sus decisiones afectan el precio, ¿sí? Lo tienen claro, si hay otra más nomás. Entonces, obvio que mis decisiones afectan el precio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa si es que ellas saben que sus decisiones afectan el precio? Es decir, son agentes estratégicos, están tomando en cuenta lo que hacen los demás para tomar sus decisiones. Preguntas que uno se puede hacer ahí de investigación. Bueno, ¿cuánto van a producir las firmas? ¿Cuál va a ser el precio de mercado? ¿Es distinto al de competencia perfecta o capaz que igual? No sé. ¿Cómo son los excedentes, más o menos? Etcétera. Varias de esas preguntas. Y supongamos que lo queremos resolver vía teoría de juego. Queremos modelar esta interacción como un juego. Entonces, como les dije antes, lo clave es identificar los tres elementos esenciales del modelo, que son jugadores, acciones, pagos. Los jugadores son las firmas, que les voy a llamar igual 1, igual 2. Y el espacio de acciones es algún intervalo de los reales, 0, C barrita. ¿Por qué eso? Bueno, porque esas son todas las posibles cantidades que podrían producir las firmas. ¿Por qué llega hasta un C barrita? Porque las firmas, supongo, tienen algún límite de capacidad. Si las firmas no pueden producir infinito en general, hay algún límite de capacidad, entonces tiene sentido que esto sea un intervalo acotado, que llegue hasta una capacidad máxima de producción. Ahí ya estamos metiendo la aplicación en la teoría de juego. No estamos considerando que los espacios de estrategia son cualquier cosa, sino que esto depende fuertemente del modelo que estamos trabajando. Si solo voy a producir cantidades positivas, no puedo producir una cantidad negativa, y no me puedo pasar de algún C máximo. Y el pago de los jugadores, un pago natural, es la utilidad que ellos obtienen, ¿sí? La utilidad que ellos obtienen en este mercado. Y para no hacernos bolita con los cálculos, vamos a considerar una demanda lineal, clásica, A menos Q, y costo marginales constantes iguales para las dos. Entonces la función de costos tiene esta forma, C por Q sub I. Dicho eso, los pagos de las firmas quedan de esta forma de acá, ¿sí? A menos la cantidad total, por la cantidad que produce cada una, menos el costo de producir. Y ahí tengo armado mi juego, ¿sí? Ahí ya tengo armado mi juego. ¿Qué me resta por hacer? Calcular el equilibrio de Nash, si es que lo hay, ¿sí? O si es que capaz que hay varios. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando tratamos de calcular el equilibrio de Nash de este juego. Para calcular el equilibrio, como les dije, lo primero es conocer las funciones de mejor respuesta. Entonces lo vamos a hacer para la firma 1 y el problema es súper simétrico, así que para la firma 2 queda igual. La firma 1, para conocer su mejor respuesta, lo que hace es encontrar cuál es la mejor cantidad que ella puede producir. Ahí estoy maximizando Q1, dado que la firma 2 está produciendo Q2. Q2 en este problema es un dato, solo voy a optimizar sobre Q1. Y ese pago es el que está en la diapositiva anterior, ¿sí? Esta cosa de aquí es la que va acá. Cuando uno deriva igual a 0, estoy asumiendo, lo es, pero estoy asumiendo que la función es cóncava y me permite derivar igual a 0 para encontrar el óptimo. Uno encuentra esta solución de acá. Q1 en función de Q2, me queda esta expresión. Y esta es la función de mejor respuesta de la firma 1. Para cualquier cantidad que produzca la firma 2, le dice cuánto es lo que tiene que producir ella para maximizar su pago. Ahí está la función de mejor respuesta. Y simétricamente, para la firma 2, se puede encontrar la misma forma de mejor respuesta, ¿sí? Para cualquier cantidad que produzca la firma 1, la firma 2 sabe cuánto producir. Entonces ahí tengo mis dos mejores respuestas. Si es que yo las intersecto, encuentro estas cantidades de acá.
y este es el equilibrio de Nash del juego. ¿Sí? Eso es lo que produce cada una de las firmas. A menos C tercios. Y ahora viene la parte entretenida. Esto hay que, vamos a hacer un par de calculitos más, pero esto hay que interpretarlo porque hasta aquí no me dice nada. A menos C tercios, bien. ¿Sí? Aparentemente lo resolví bien, pero no me está diciendo nada de este mercado. Nada de las preguntas de investigación que yo me planteé. Entonces, para analizar eso, lo vamos a comparar con un modelo de competencia perfecta. ¿Qué hubiese pasado en un modelo de competencia perfecta? Entonces, como las firmas producen estas cantidades de la diapo anterior, las que están en la cajita, la cantidad total presente en el mercado es 2 a menos C tercios, y con eso, y la función de demanda, yo puedo calcular el precio de mercado, que me queda A más 2 C tercios. Y ahí tengo el precio de mercado, la cantidad total de mercado, y la cantidad que produce cada una de ellas en este modelo estratégico, no de competencia perfecta, sino que estratégico. Resumiendo, tengo eso de ahí. Esos 3 elementos de ahí. Bueno, 4, una cantidad para cada firma. Si que hubiese habido competencia perfecta, las firmas hubiesen fijado precio igual a costo marginal, que en este caso es C, es el mismo para las dos, y de esa forma el resultado hubiese sido este de acá. El precio, asterisco significa de equilibrio de mercado, y C significa de Cournot, para que los distingamos ahora. Entonces el precio de equilibrio hubiese sido el costo marginal, la cantidad producida hubiese sido esta de acá, y las cantidades producidas por cada firma, esas de ahí. Cuando uno compara esa línea con la de arriba, obtiene lo siguiente. El precio de Cournot es más alto que el precio en competencia perfecta, la cantidad total producida en Cournot es más chica que la de competencia perfecta, y la cantidad que produce cada firma también es más chica que la de competencia perfecta. Y la matemática y la teoría de juego llega hasta aquí, y ahora es momento de interpretar estos resultados, o darle algún sentido dado el modelo que estamos trabajando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Una interpretación posible es que cuando hay competencia perfecta, las firmas son tomadoras de precio, saben que no lo pueden modificar, terminan produciendo precio igual costo marginal, ¿sí? Pero cuando estamos en un ambiente de interacción estratégica, es decir, cada firma sabe que su acción influye en el precio, lo que ellas tratan de hacer es provocar escasez, ¿sí? Provocan escasez. Yo voy a producir menos de lo que produciría en un ambiente de competencia perfecta, el Q sub I es más chico, eso termina con una cantidad de mercado más chica y con un precio más alto. ¿Sí? Si ustedes calculan los pagos, también son mejores, son más altos que en los de competencia perfecta. ¿De dónde están sacando eso? Bueno, de excedente del consumidor que se están llevando. En competencia perfecta el excedente del consumidor se maximiza, o sea, todo el excedente se maximiza. Aquí están sacando un poquito del excedente del consumidor. Y ojo, esto lo tenía anotado, no se me tenía que olvidar. Esto no dice que se estén coludiendo, aquí están compitiendo. ¿Sí? Acá las firmas están compitiendo. Lo único que ocurre es que están compitiendo sabiendo que el supuesto de competencia perfecta no se tiene. Que yo no soy tomador de precios, sino que mis decisiones influyen en el precio. Y estoy compitiendo contra la otra firma. En este modelo en que somos agentes estratégicos. Si es que ustedes quieren modelar esto como una colusión, entonces deberían imponer que la firma van a producir la cantidad monopólica. Como que se van a juntar las dos y van a producir como un monopolio. Y en ese caso tienen profit más alto. Se provoca más escasez que en este. ¿Sí? Es un buen ejercicio. La cantidad monopólica es más chica que la cantidad de Cournot. Así que las firmas están provocando más escasez. El incentivo, entonces, que podemos desprender de resolver este modelo es que cuando, en un mercado con estas características, cuando los agentes son estratégicos, van a tratar de provocar escasez, para que eso haga subir el precio. ¿Sí? No con el afán de coludirse necesariamente, como acabamos de ver, sino que para mejorar su profit. Eso es lo que nos dicen estos resultados, ¿sí? Eso se puede interpretar de esos resultados. Bueno, pregunta, esta charla sobre metodologías de investigación. Acá modelamos un problema para usar teoría de juego y responder las preguntas de investigación que teníamos más arriba. Interpretamos los resultados, o sea, ya lo resolvimos, interpretamos los resultados, y lo que hay que hacer en este momento es cuestionarse los supuestos que uno tomó, incluso los supuestos implícitos. Hay supuestos implícitos en este modelo que yo acabo de hacer, que van a quedar explicitados en la diapo siguiente, pero es momento de cuestionar, ¿qué pasaría si? Este es el momento de preguntarse qué pasaría si. Y ahí viene la extensión, ¿sí? Entonces, como dice acá, esto es para investigación en general, si no solamente en teoría, al obtener resultados es crucial estar cuestionándose de dónde vienen esos resultados, cuáles son los supuestos que yo tomé y qué caminos podría seguir para que esta investigación sea más profunda. Y en este modelo que acabamos de trabajar, que es bien sencillo,
hay un montón de preguntas que uno podría hacerse, un montón de cuestionamientos que uno podría hacer al modelo. Por ejemplo, estos de aquí. Yo supuse que el producto que vendían las dos firmas eran homogéneos, o sea, las dos venden sopaipillas o botellas de Coca-Cola de medio. Las dos venden un producto que no es diferenciable, es exactamente el mismo producto. De hecho, es bueno el ejemplo de la sopaipilla porque uno enfrentado a dos carritos de sopaipilla típicamente está, en mi caso, estoy hablando por mí, en mi caso típicamente está indiferente de cuál carrito comprarle. ¿Sí? Las sopaipillas tienden a ser un bien súper homogéneo en la calle. Cuando uno la hace pueden ser distintas. Entonces, bueno, ¿qué pasa si el producto no es homogéneo? ¿Cómo cambia este resultado? Y cambia agregando un parámetro de diferenciación. Entonces uno ahí podría hacer análisis de sensibilidad del tipo, ¿cómo depende mi resultado este que acabo de obtener si es que el parámetro este de diferenciación es más grande o más chico? ¿Sí? Otra pregunta válida, bueno, ¿qué pasa si los costos de las firmas no son iguales? Yo aquí asumí que sus costos marginales eran constantes e iguales de las dos. ¿Qué pasa si no son iguales? ¿Cómo cambian mis resultados? ¿Sí? ¿Cómo cambia este nivel de escasez si es que los costos de las firmas no son iguales? La pregunta 3, lo mencioné antes, es una que a mí me interesa mucho. ¿Qué pasa si las firmas desconocen algún elemento del mercado? Por ejemplo, que esto reflejaría mucho mejor la realidad. Las firmas no conocen el costo de las otras firmas, probablemente ni las propias firmas conocen su función de costo. Entonces, ¿qué pasa si yo desconozco el nivel de costo marginal de mi competidor? ¿Sí? Si es que yo sé que, no sé, que distribuye uniforme entre 0 y algún valor. Ahí esto cambia. ¿Sí? Ese caso, con información incompleta, un juego con información incompleta se llama un juego bayesiano. Lo voy a retomar en la diapositiva siguiente, pero el framework cambia un poco. La forma de modelar esto cambia un poco. Otro que a mí me interesa mucho, la pregunta 4, que está ahí, ¿cómo cambian los resultados si es que las firmas no deciden simultáneamente su cantidad? Si es que, por ejemplo, la firma 1 decide primero cuánto producir, y luego la firma 2, viendo eso, cuánto produjo en la primera, decide cuánto producir. ¿Cómo cambia ahí? ¿A quién le va mejor? ¿Al que decide primero o al que decide segundo? Eso se llama un juego secuencial, porque las decisiones se toman de manera secuencial. Entonces, lo que hace el jugador que juega último es, o sea, el que juega primero anticipa cuál va a ser la mejor respuesta del que juega último y lo trata de incorporar a su decisión, para yo elegir cuál es la cantidad que me va a maximizar a mí, dado que el otro va a mejor responder lo que yo hago. Y lo último, medio que lo dije antes, ¿cómo se debería modificar este modelo para estudiar colusión entre las firmas? ¿Sí? Y ahí lo que se hace es suponer que las dos firmas se unieron y se resuelve el problema con un monopolio en que cada una de ellas produce la misma cantidad. Pero de nuevo, eso supone que tienen la misma tecnología, es decir, que sus funciones de costo son iguales. Si es que las funciones de costo son distintas, cambian. Pero este es el tipo de preguntas que uno se podría hacer, ¿sí? Es el tipo de preguntas que uno se podría hacer para cuestionar los resultados que obtuvo antes, que es muy importante. Este es el paso inmediatamente posterior a haber obtenido los resultados, haber calculado el equilibrio de Nash, que como les dije al principio, a riesgo de ser redundante, es un concepto matemático abstracto, pero cuando uno está resolviendo un problema tiene que tener en cuenta qué es lo que está resolviendo, ¿sí? Eso es lo que nos permitió hacer la interpretación esta de que en competencia de Cournot lo que se trata de hacer es provocar escasez para que aumente el precio. Entonces, me parece que... extensiones en la misma línea de lo anterior, ¿sí? Extensiones en la misma línea de lo anterior, están estos juegos secuenciales que les mencioné, que son juegos donde un jugador decide antes que otro qué es lo que hay que hacer. Juegos bayesianos, los juegos bayesianos o de información incompleta modelan cuando en una interacción estratégica hay elementos de la función de pago que son desconocidos para los jugadores. Por ejemplo, el hecho de que yo no conozco el costo marginal de la otra firma y capaz que una distribución uniforme entre dos valores. Eso es un juego bayesiano. Que es distinto a... Quiero hacer este punto solo por si alguien lo busca. Es distinto a un juego con información incompleta, que eso es un juego bayesiano, a un juego con información imperfecta, por si es que lo buscan. Un juego con información imperfecta es una interacción donde hay jugadores que desconocen parte de la historia pasada del juego, parte de la historia, o sea, de las decisiones que se tomaron antes, ¿sí? Esa es la diferencia entre juego con información incompleta e imperfecta. También hay modelos de votación,
en que se modela la influencia que tiene, no solo de votación, sino que es como de opinión. Se modela la influencia que tienen mis cercanos en mi opinión sobre algún tema. ¿Sí? Y también hay interacción estratégica. Modelos de redes sociales donde uno lo que quiere es formar coaliciones, por ejemplo. Si a uno le gusta tener amigos, en general, ¿sí? Puede que sí, puede que no, pero en general a uno le gusta tener amigos, entonces quiere formar coaliciones y con intereses cercanos a mí, por ejemplo. Esos son modelos de redes sociales. Colusión, que ya lo hemos conversado un poco, y otro entorno donde hay mucha interacción estratégica, por definición, son las licitaciones públicas, ¿sí? UNAEP, Chile Compra, son espacios donde naturalmente surgen interacciones estratégicas. La persona que, y no solo para los jugadores que participan de una licitación, conociendo las reglas, por ejemplo en Chile Compra, ahí las personas que hacen ofertas para participar de Chile Compra son agentes estratégicos, sino que la persona que tiene que diseñar el mecanismo para que estos competidores entren a Chile Compra, ahí hay interacción estratégica por todos lados, y eso es diseño de mecanismos en teoría de juego. Uno tiene que comprender bien cuáles son las motivaciones de todos los jugadores para definir reglas que tengan como resultado lo que yo quiero. Eso es en diseño de mecanismos, es como hacer el problema inverso de lo que hicimos nosotros. Nosotros teníamos definido un juego y calculamos un equilibrio de Nash y lo analizamos, ¿sí? Vimos cuáles eran las características del equilibrio y lo interpretamos. Cuando uno diseña mecanismos, lo que uno hace es, yo quiero que este sea el equilibrio de Nash, quiero que esta sea la situación de equilibrio, o que se parezca en algo a esto. Ya, ¿qué reglas le tengo que poner yo al juego para que pase eso, sabiendo que los jugadores son estratégicos? Ahí se hace el problema como inverso. Eso es un problema de licitación, ¿sí? La gente que se dedica a diseñar licitaciones lo que hace es decidir cómo quiere que sea su equilibrio, más o menos, que la gente no cobre mucho, o, que los precios no varíen tanto, no sé, podría ser varias motivaciones, y trata de armar reglas para que, dado que los agentes son estratégicos, lleguen a eso, ¿sí? Bueno, como comentarios finales, no son tan finales, son como prefinales, porque después tengo una diapo para contarles lo que yo hago. La teoría de juego es una herramienta muy útil para, como hemos visto, para investigar en modelos de interacción estratégica. Interacción estratégica quiere decir nada más que tomando en cuenta a los demás, ¿sí? Tomando en cuenta lo que están haciendo los demás. Es clave identificar los elementos del modelo, quiénes son los jugadores, caracterizar bien su espacio de acciones y cuáles son sus funciones de pago. Y para encontrar equilibrios, típicamente uno puede intersectar funciones de mejor respuesta. Es una manera clásica de encontrar equilibrio, no es la única. Hay juegos potenciales donde uno define una función que representa el juego, ¿sí? Una función potencial que representa el juego, y los equilibrios se obtienen como máximos o mínimos de esa función potencial. Y algo que se hace mucho, que la gente no lo dice, es que a veces uno saca el equilibrio de Nash del bolsillo, ¿no? ¿Sí? Uno viendo cómo es la interacción estratégica, uno se le ocurre que algo podría ser equilibrio, y lo tira y ve que es, ¿no? ¿Sí? No llega a él a través de un mecanismo constructivo, sino que a través de la intuición, más o menos uno cacha cuál puede ser, lo tira y comprueba que es eso. Eso también se hace, ¿sí? El elemento clave cuando uno está investigando en este mundo es, y en cualquiera en realidad, es interpretar los resultados, no quedarse solo con los resultados y comprender bien cuáles son las limitaciones del modelo. Eso de comprender bien cuáles son las limitaciones del modelo es esta diapo que hice aquí, con respecto al modelo que yo les presenté, ¿sí? Preguntarme todo eso que está ahí. Esos son límites de mi modelo, son supuestos implícitos que yo hice, capaz que sin querer, ¿sí? Pero es importante cuestionar los resultados por eso. Y esta pregunta, ¿y qué hago yo? ¿Sí? ¿A qué me dedico yo? Yo trabajo en juegos secuenciales que son estos que les dije, que un agente decide primero y otro después. Y en particular, mi tesis la hice en un modelito de competencia duopólica, y en la competencia duopólica, como la de Cournot que vimos, o la de Bertrand, usualmente el timing del juego es exógeno. ¿Qué quiere decir el timing del juego? El orden en que los jugadores juegan, el orden en que toman decisiones. Puede ser que los dos la tomen al mismo tiempo, o uno primero y el otro después, pero eso usualmente viene como dato, ¿sí? La firma 1 decide primero, la firma 2 decide después, o las dos firmas deciden al mismo tiempo. Yo tengo un modelo de competencia donde el timing no viene dado, sino que se obtiene como parte del equilibrio. Depende de las decisiones de los jugadores, el timing en el que van a jugar, el orden en el que van a jugar. Y eso es interesante porque uno podría analizar cómo cambian
las decisiones de los jugadores sabiendo que sus decisiones no solo afectan su función de pago, sino que además les podrían dar la posición más ventajosa en el mercado. Ejemplo, en el modelo de Cournot, el que acabamos de ver, de competencia en cantidades, cuando el juego es secuencial, cuando una firma decide primero y la otra después, a la que decide primero le va mejor, ¿sí? Su profit es más alto, porque puede como, entre comillas, inundar el mercado. Como que inunda un poco el mercado y le quita mercado a la otra firma y le termina yendo mejor. Esa es como la intuición que hay detrás. Entonces, en ese caso, como que a las firmas les gustaría poder alcanzar esa posición de liderazgo. Al contrario, por ejemplo, si es que, esto es un poquito más técnico, pero la intuición creo que se mantiene, si es que las firmas están compitiendo decidiendo precios, si supongan que están decidiendo precios por un bien, a mí me conviene ir de segundo, decidir después, porque yo veo cuánto cobra el otro y cobro eso menos un poquito, ¿sí? Cobro lo mismo que está cobrando el otro menos un poquito y me llevo yo más demanda. Entonces aparece estos incentivos a tomar una u otra posición, y eso es esencialmente lo que investigo yo, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos de la competencia? O sea, que tienen que cumplir las funciones de pago para que aparezcan distintos timings, distintos orden de juego como equilibrio, y dado que los jugadores saben eso, cómo cambian sus decisiones, por ejemplo, sus decisiones de inversión. Si es que, supongamos que hay dos firmas que compiten en cantidades con distintos costos marginales, y se sabe que la que tiene el costo marginal más bajo va a terminar siendo líder en equilibrio. Bueno, capaz que a la firma entonces les conviene sobreinvertir en investigación y desarrollo para bajar su costo marginal. O capaz que el costo marginal no importa, y en ese caso las firmas podrían subinvertir con respecto a otro escenario, en bajar su costo marginal. Entonces eso es lo que analizo yo, ¿sí? Cómo cambian las decisiones de los jugadores si es que saben que sus acciones no solo modifican los pagos del juego, sino que también les podrían dar la posición más beneficiosa del mercado. Eso es a grandes rasgos mi trabajo. Y eso es lo que tenía preparado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Gracias, Eduardo. Mira, he recibido poquitas preguntas. A ver, aquí recibí una recién en el chat. La voy a unir con las otras preguntas que tengo. Mira, voy a decirte las dos preguntas y tú me vas a dar tiempo para que yo busque las otras. ¿Ya? Ajá, dale. Primero, hablando de tu trabajo en términos reales, en términos prácticos, primero, ¿en qué tipo de instituciones de la vida real podríamos utilizar teoría de juego? Y en segundo lugar, ¿cómo se podría demostrar que dos empresas se coludieron usando justamente la teoría de juego? Eso para partir. Ya, la pregunta es buena. ¿Qué instituciones usan teoría de juego? Bueno, las empresas. Las empresas tienen que tener gente que sepa de teoría de juego para analizar las decisiones estratégicas de sus rivales, pero como institución pública hay una institución que por excelencia tiene que usar esto, que es la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica se encarga de buscar colusiones, por ejemplo, y la colusión es un entorno naturalmente modelado por teoría de juego. Así que ellos tienen que saber esto, tienen que buscar estos indicios de cuando se provoca escasez, o cuando el precio es más alto que lo que debería ser en equilibrio, ese tipo de cosas. Pero, respondiendo a tu segunda pregunta, es súper difícil demostrar que dos empresas se coludieron usando teoría de juego. Súper difícil. De hecho, yo siento que no se puede. ¿Sí? No se puede demostrar cabalmente que dos empresas se coludieron usando teoría de juego, entonces hay otra herramienta, que es la delación compensada. Si uno le ofrece salvarse a cambio de que echen al agua al amigo, y eso es más efectivo para mostrar que hubo colusión que tratar de modelarlo a través de la teoría de juego. Uno puede usar estos modelos para entender los incentivos de la empresa a hacerlo, entonces a uno le sirve para saber en qué mercados poner atención. ¿Sí? Mercados con poco oferente, mercados donde la demanda es inelástica, ese tipo de cosas. En qué mercado echar ojo, pero demostrarlo es súper difícil a través de la teoría de juego. ¿Sí? Veo en el chat una sí, pregunta. Mira, sí, Jorge nos pregunta, en el caso de la acción estratégica en decisiones políticas, ¿cómo podríamos modelar la votación del retiro del 10%, concibiendo como pago el repudio público, porcentaje de aprobación o supuesto de cantidad de votos en próxima elección? ¿Estaría bien plantearlo así?
Sí, sí, de hecho ahí hay también muchas estrategias. Pues, en la votación del 10%, uno podría modelar, en ese caso, podría pensar que los políticos tienen como función de utilidad qué tanto se distancia su opinión de la opinión de la mayoría. Si uno podría uno podría modelar a la gente, por ejemplo, en un intervalo 0-1, donde 0 es no estoy de acuerdo con el 10%, 1 estoy de acuerdo con el 10% y ver cómo se distribuye la gente ahí, qué porcentaje de aprobación le dan a la medida, calcular una media, por ejemplo, de aprobación a la medida, y los políticos les gustaría no estar lejos de eso. No estar lejos de eso bajo el supuesto, que yo creo que es buena esa pregunta porque es una interacción muy estratégica bajo el supuesto de que aún se pueden reelegir, porque como está la ley de límite de reelección, los políticos que no se pueden reelegir, ellos están como más libres de querer alinearse con la mayoría localmente, porque a la mayoría igual le gustaría seguir en política para después. ¿Sí? Votar contra era como medio suicidarse políticamente, votar contra el 10% independiente de las motivaciones. Pero se podría pensar así. Uno podría definir la función de utilidad, por ejemplo, como el valor absoluto de la distancia, como una distancia. El valor absoluto de la diferencia entre lo que yo voy a decir y lo que opina la mayoría, o lo que opina la media. Pero sí, se podría pensar de esa manera. Eduardo, Ajá. continuando con las preguntas, mira, ¿podría ocurrir que no encontráramos equilibrio? No, Eh, ¿que no se encuentre este equilibrio? Puede pasar, sí, puede pasar, pero es algo bien técnico, juegos que se llaman, cuando los pagos no son funciones continuas, en general, o sea, podría ocurrir que no se encuentre en equilibrio, pero en la mayoría de los casos sí hay equilibrio, y el problema es otro, es como que haya mucho. Sí, ese es el problema que típicamente uno enfrenta, que hay multiplicidad de equilibrio, y la razón, si quieres, la razón técnica es porque si es que mi espacio de estrategias es un intervalo cerrado y acotado, y mi función de pago es continua, entonces tengo el teorema de Weierstrass. Función continua sobre un compacto alcanza mínimo y alcanza máximo, así que algo voy a encontrar de solución. Si algún equilibrio voy a encontrar, como así con las manos no. Lo que puede ocurrir es que haya multiplicidad de equilibrio en un juego, y en ese caso hay que usar algún criterio para refinar. Se llama refinar cuando uno tiene múltiples equilibrios y quiere sacar alguno, y criterios clásicos hay dos. Uno que se llama de dominancia de pagos, es decir, un equilibrio va a ser definido, o sea, va a ser superior a otro si es que a todos los jugadores les está yendo mejor en uno que en otro. ¿Sí? Cuando hayan dos equilibrios, si es que a todos les va mejor en uno que en otro, uno tiene razones para pensar que ese va a ser el equilibrio que finalmente emerja. Y otro, que lo uso yo en mi trabajo, que es el concepto de riesgo. Hay equilibrios que son más riesgosos que otros, y se puede definir una medida de riesgo de jugar un equilibrio. Entonces los jugadores, si es que no les gusta arriesgarse, van a elegir el que les minimiza el riesgo de jugarlo. Pero esos son dos conceptos clásicos para refinar, que ese es como el problema clásico que aparece, que hay multiplicidad de equilibrios. Y a veces es difícil de interpretar porque pueden ser equilibrios re distintos entre ellos. Entonces uno quiere saber cuál es Perfecto. el que realmente va a salir. Oye, y en ese mismo sentido, ¿podría ser que yo quiero hacer una modelación inversa, como tú nos contabas, donde yo parto desde el beneficio que quiero tener y tratar de identificar cuál entonces sería la estrategia que yo tendría que realizar, por ejemplo, una licitación para yo llegar a ese pago y que también me encuentre sin equilibrio o con muchas posibilidades de estrategias a adoptar? Claro, sí, eso se puede hacer. De hecho, en, en licitaciones no he leído que se use tanto, pero en modelos donde hay jugadores que tienen que invertir en acciones o en activos, ese tipo de cosas, uno lo que quiere hacer es que define una medida de arrepentimiento, se llama como medida de regret en inglés, y uno lo que hace para encontrar equilibrio es minimizar el regret, como minimizar mi arrepentimiento. Entonces voy midiendo cómo me hubiese ido a mí de otra forma en cada una de las decisiones, como que lo voy mirando la decisión que pasó, cómo me hubiese ido si hago otra cosa, qué tan mal lo hice, y estoy minimizando el arrepentimiento. Eso es como resolver el problema para el otro lado. Pero Perfecto. ese modelo también está. Perfecto. Eduardo, cuéntanos, ¿qué implicancias concretas tú crees que podrías obtener en los resultados de tu trabajo que estás realizando? Eh, hay como, espero que sea relevante para algo, ¿sí? Pero hay como dos grupos de consecuencias. Hay consecuencias teóricas en el área se llama Endogenous Timing en Duopolis, el área donde yo investigo, y el modelo que hice generaliza hartos resultados de la literatura.
Entonces como que muchos resultados de la literatura en realidad son casos particulares del modelo que yo tengo, y eso es bonito, ¿sí? Porque estamos capturando como realmente cuáles son los incentivos económicos o estratégicos detrás de las acciones de los jugadores, más que ver como problemas particulares. Y la segunda parte está de decidir cómo, o sea, saber cómo invierten las firmas, teniendo esta información de que su inversión modifica el timing del juego, podría ser útil para analizar cómo se incentiva la inversión en distintos mercados. Si es que yo tengo mercados que se comportan de manera como los mercados de competencia en cantidad, capaz que no necesito fomentar tanto la inversión porque las firmas solitas van a querer alcanzar la posición dominante de mercado, y eso podría implicar hacer más inversión en algo. Esa sería como una implicancia más, más práctica de mi trabajo. Estos son como los dos grupos. Perfecto. Mira, Patricio nos hace el siguiente comentario junto con preguntas. Estamos avanzando a nivel global sobre la instalación de un mercado de trabajo que cada vez tiene un mayor grado de automatización y robotización. ¿En qué medida la teoría de juegos podría contribuir a desarrollar criterios de productividad, obsolescencia, rendimientos decrecientes, externalidades negativas en la economía? Ya, una pregunta complicada. El mercado del trabajo típicamente se modela más desde una mirada macroeconómica, esto que yo hago en microeconomía, y con respecto a la mirada microeconómica del mercado del trabajo, uno lo que hace es modelar el mercado del trabajo como un problema de matching o de pareamiento, ¿sí? De parear grupos de trabajadores, ¿se ve mi mano? Sí, se ve mi mano. Con grupos de empresas. ¿Sí? Grupos de trabajadores con grupos de empresas, y en ese sentido uno tiene que definir bien el modelo, porque hay cuáles son los elementos relevantes para que un trabajador sea atractivo para una empresa, o que las empresas sean atractivos para los trabajadores. Podría ser productividad, ¿sí? Eso es algo que se modela. Uno trata, de hecho me olvidé el nombre ahora, pero se llama modelo de los limones, me parece. Modelo de los limones, si lo buscan, me olvidé el nombre del autor. Pero hay un modelo en el que como que se muestra que en realidad uno se educa simplemente para señalizar en el mercado del trabajo que uno es más o menos bueno, como que la educación en verdad no aporta tanto a mi capacidad productiva, es un modelo, no, ¿sí? No aporta tanto a mi capacidad productiva, sino que yo la uso, es como decir, miren, yo estudié, tengo este cartón, entonces soy mejor que otra persona que no lo tiene porque tengo este cartón. Eso, desde esa óptica se modela el mercado del trabajo en teoría de juego, como un problema de matching en el que las empresas tienen preferencias sobre trabajadores y los trabajadores tienen preferencias sobre empresas y se tratan de parear, y lo que se analiza típicamente es como las pérdidas por malos matching, o las pérdidas por pareamientos malos, donde empresas terminan con trabajadores que en verdad no les gustaban, y trabajadores terminan en empresas que no les gustaban a ellos. Pero la pregunta, por ejemplo, la pregunta sobre obsolescencia o automatización del trabajo, una pregunta que se responde desde la macroeconomía. Desde la macroeconomía se analiza como qué tipo de empleos son los que se van a ver perjudicados cuando haya mucha automatización, y entiendo que son los empleos que no son ni muy, como si uno grafica en el eje X nivel de especificidad del empleo, ¿sí? Son como los que están en el extremo. En los extremos son los que se van a ver más afectados. Perfecto. Mira, no tengo más preguntas en el chat, ni en el chat interno. Si alguien quiere desilenciar su micrófono y hacerle una última pregunta. Si no, igual yo aprovecho de darte las gracias, Eduardo, por tu tiempo y por tu presencia acá con nosotros. No, acá lo pasé muy bien, y si es que alguien, como les dije, si es que quieren hacerme alguna otra pregunta o quieren la diapositiva o cualquier cosa que le pueda ser útil, Valeria tiene mi correo, así que me pueden escribir, ¿no? Perfecto. Entonces, aprovecho de despedir. Para finalizar la actividad, agradecemos a Eduardo su tiempo y disposición para compartir este tema hoy con nosotros. Les recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo invitado con nosotros, así que para que estén atentos al correo y estén atentos a las redes sociales. Les deseamos una muy buena tarde y que tengan un excelente fin de semana. Chao. Gracias. Oh, gracias. Chao, chao.